2 años y medio son más que suficientes para llegar a una conclusión. Lo que hay en México no es un proyecto de país, mucho menos una gran transformación. No hay plan, no hay rumbo, pero eso sí, hay muchas palabras. Tenemos un gobierno de palabras. Estamos llevando a cabo la cuarta transformación, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, los servidores de la nación, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto, que va a medir la felicidad del pueblo. Entre lo épico y lo cursi, el presidente es una máquina de decir frases pegajosas, de sacar palabras domingueras, de inventar nombres rimbombantes. A veces parecen de campaña, a veces parecen de secta religiosa. Hablar como instrumento central de gobierno. ¿Realidades? No, realidades cero. ¿Resultados concretos? Casi ninguno. Bla, bla, bla. Propaganda, pues. Pura propaganda. Por eso, el centro del gobierno, el verdadero centro, es la conferencia mañanera. No se gobierna. Se habla y se habla y se habla. Para atender las causas que originan la violencia. Va a estar funcionando el sistema de salud pública como en Dinamarca. No somos iguales. Ya se domó la pandemia. Vamos a limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Vamos bien, en general, bien y de buenas. Por eso no importa que el gabinete esté lleno, como el presidente dice, de floreros. Porque el verdadero equipo del presidente es de propagandistas, habladores, paleros, porristas, los epigmenios, los Jesús Ramírez, los Villamiles, sus ejércitos de aduladores de carne y hueso, sus ejércitos de robots digitales. Esos son más importantes que los secretarios. Por eso es más relevante el verborreico y propagandista zar de la pandemia que su propio jefe, el secretario de Salud. Son ellos los que defienden las fantasías. Yo tengo otros datos. Tengo otro dato. Yo tengo otros datos. Están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Ya ven que yo siempre tengo otros datos, ¿no? Lo suyo, lo del presidente no es gobernar, es combatir la realidad, inventarse su propia realidad y mandar a sus paleros de la mañanera o a sus moneros o a sus youtuberos cultivados en casa a defender esa realidad inventada. 2 son los objetivos principales de su ejército de propagandistas. El primero es el culto a la personalidad de su líder. No le pasó nada. Pero esta es una imagen del presidente. Hay que hacer las cosas ya estuviera aquí el Estado Mayor. Tiene mucha energía, de verdad, y usted es como un corredor keniano. O sea, realmente lo hemos visto ni siquiera con un resfriado. Yo nunca lo he visto a usted bostezar, por lo menos aquí en las mañaneras, y eso es un ejemplo, yo creo que para todos. Yo quiero agradecerle el alto honor de permitirme estar en estos ejercicios de comunicación circular ya por 2 años. ¿Qué hace el presidente para hacer con tan poco mucho? Me dijeron esto: Mari, dale un abrazo al señor presidente. Y les dije: me canso ganso que sí se lo doy. Pues si me permite, se lo puedo dar. A ver, venga. ¿Verdad? Gracias, señor presidente. Muy amable. Gracias. El presidente prefiere un periodismo estilo dictadura, donde los reporteros no investiguen, no cuestionen, no critiquen, sino que se dediquen a aplaudir. No importa que la realidad sea otra, no importa que el presidente más feminista de la historia defienda a un presunto violador de mujeres, que el presidente más honesto solape a corruptos de su gabinete, que el presidente de los pobres minimice 10 millones más de pobres por la pandemia, que el presidente de la salud cargue sonriente más de 300,000 muertos por COVID y diga que la pandemia le cayó como anillo al dedo.
que el presidente nacionalista se haya entregado a los brazos de Trump, el más feroz antimexicano. Para eso tienen su arma secreta, las maromas sincronizadas, todos divulgando lo mismo y hasta con las mismas palabras. Propaganda perfecta. El segundo objetivo de este aparato estatal de propaganda es el acoso incesante a quien se atreva a decir que el emperador va desnudo. Por eso los periodistas y los medios son para ellos enemigos, enemigos favoritos. No responden a las investigaciones periodísticas con datos o con documentos porque no los tienen. Responden con insultos, con calumnias, con descalificaciones, porque esas les sobran. Son de estos reportajes que se hacen con propósito de afectar políticamente. Es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. El pesimismo, ¿sí?, y lo negativo tiene que ver con los grupos de intereses creados, tiene que ver con los corruptos. En este caso del video de mi hermano, el propósito es ese, dañar la imagen del gobierno. Hacen campañas, ¿no?, en contra de servidores públicos, a los que ven más cercanos a lo que piensa el presidente, a esos les dan, pero duro. Han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell. Le tengo confianza al licenciado Bartlett. La mayoría de los medios de información, que antes callaban como momias, ahora gritan como pregoneros. Nos atacan un día sí y el otro también, porque son tiempos de sopilotes. Todo lo que sea atacar al gobierno es moda. Es un periodismo al servicio de los conservadores. Todos están al servicio del régimen de corrupción. Y para combatir la realidad, la receta es sencilla. Mentir, mentir, mentir. Se han vuelto adictos a la mentira. El pueblo de México es un ejemplo mundial en varios campos. La pandemia está perdiendo fuerza. No hay en el mundo un país en donde se estén aplicando tantas vacunas. Santa Lucía es el aeropuerto en construcción más importante del mundo. Es el más grande, con la tecnología más avanzada. Estamos en segundo lugar como el gobierno mejor evaluado. Y cuando la mentira no les alcanza, pues a repartir culpas. A ver, se entiende que al principio del gobierno, pues sí, pero ya casi llegamos a la mitad y siguen echando la culpa al pasado de todo. Este es un gobierno que jamás ha aceptado haber cometido un error. Dejaron un cochinero. Se desmanteló todo. Que se tome en cuenta que fueron 36 años de dominio neoliberal. Nos dejaron un sistema de salud en el suelo. Nos dejaron un pueblo empobrecido. La violencia es la peor herencia. Honestos que roban, liberales
que se alían a un partido religioso, progresistas que promueven cartillas morales, izquierdistas que imponen programas de austeridad neoliberal salvaje, demócratas que aplauden la concentración de poder, soberanistas que defienden a Donald Trump, civilistas que dan más y más poder a los militares, defensores del voto que construyen su aparato electoral desde el gobierno, feministas que arrojan un ya chole a las denuncias de las mujeres, humanistas que se mofan de ancianos haciendo fila bajo el sol para vacunarse, un presidente sin privilegios que tiene acceso a un tratamiento especial contra el COVID y su gabinete es aceptado en hospitales aunque no tenga síntomas graves, honrados que tienen el índice más bajo de licitaciones, transparentes que ocultan más información que nunca, honestos que falsifican documentos para justificar apagones por ineptitud, diferentes que meten operadores electorales en la vacunación. Propaganda y más propaganda. El presidente es una máquina de tender cortinas de humo. Desde la rifa del avión hasta que se subió un tipo a la mañanera, escandalizar con cualquier trivialidad y capitalizarla para desviar la atención. ¿Con qué objetivo? Que no se hable de que su gobierno es de los peores del mundo en enfrentar la pandemia. Para que pueda seguir maquillando la cifra de muertes. Para que no se le cuestione por qué México es de los países del mundo que más crisis económica tuvo el año pasado y menos recuperación va a tener este año. Para que se olvide la violencia. Para que pasen rápido sus propios escándalos de corrupción. Si por cada cortina de humo tuviera un resultado, sería el mejor gobierno de la historia. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.